levantes al de corazón apocado, Señor. Que fortalezcas, Señor, al que está débil. Que traigas esperanza para el que necesita saber que todo estará bien. En el nombre de Jesús. Es tu presencia, Señor, la que necesitamos en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Unge nuestras vidas, unge mi vida para impartir tu palabra, Señor. Y que podamos recibirla, Señor, y que dé fruto al 100% en nuestras vidas. Avívanos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Trae consolación con tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros. Gracias porque sé que tú tienes planes maravillosos y por las grandes maravillas que vas a hacer en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle aplauso al Señor. Démosle gloria y honra a Dios, el Todopoderoso que está con nosotros. Amén. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Vamos a leer varios versículos, pero vamos a empezar a partir del versículo 9 en adelante. Y antes de empezar, quiero darles el contexto para que podamos seguir la lectura en donde vamos a empezar. José, el hijo de Jacob, había salido de su casa y lo habían llevado a Egipto como esclavo, pero allí el Señor lo empezó a prosperar en gran manera. Y aunque estuvo en la cárcel muchos años, el Señor lo sacó de allí y lo puso como gobernador de Egipto. Y pasaron 7 años de abundancia, pero también llegaron esos 7 años de hambruna. Y es ahí donde la familia de Jacob le tocó ir a Egipto para poder tomar de los alimentos que estaban allí y poder sobrevivir. Y la familia de Jacob y aún Jacob no sabían que su hijo estaba vivo. Y es ahí donde cuando van los hijos de Jacob, los hermanos de José, José se da a conocer a sus hermanos, les dice todo lo que ha acontecido, y es ahí donde vamos a empezar la lectura en el versículo 9 del capítulo 45, y dice así: Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Quiero que vayamos al versículo 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, id a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Quiero que vayamos al versículo 25. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Quiero que repitan esta última frase, dice, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto,
y yo también te haré volver, y a la mano de José cerrará tus ojos. Amén y amén. Desde que Dios nos creó, desde el principio de los tiempos, el Señor puso en nuestras vidas ese deseo de fructificar, de prosperar, de multiplicarnos, porque esa fue la bendición que Dios le dio cuando el Señor hizo al hombre aquí en la tierra. Y desde ese momento ha estado en el corazón del hombre siempre soñar querer avanzar, soñar querer conquistar algo, soñar tener las bendiciones que Dios les quiere dar y, por supuesto, tener una mejor vida en esta tierra y poder vivir con su familia y poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios ya planeó darles para cada una de estas familias. Y siempre ha estado en el corazón alcanzar esos sueños. Y no es que sea ajeno a lo que Dios quiere, porque Dios desea que nosotros prosperemos en todas las cosas. Dios quiere que nosotros avancemos. Dios quiere que nosotros conquistemos. Dios quiere que nosotros seamos puestos por cabeza y no por cola. Y ese siempre y será siempre el deseo de Dios aquí en la tierra para nosotros, los que somos hijos de Dios. Pero cuando nosotros vemos que esos sueños empiezan a truncarse, cuando vemos que esos sueños empiezan a desboronarse, quizás porque vemos la realidad de lo que está pasando, porque quizás la situación que estamos viviendo no es lo que nosotros deseáramos vivir, empezamos a ver algo que pensamos que quizás esos sueños que tenemos, ese deseo en nuestro corazón, no se va a poder ser realidad, y que no vamos a poder alcanzar lo que un día nosotros nos propusimos. Quizás nosotros desde el inicio de nuestra relación o de nuestra familia siempre hemos tenido el deseo de que prosperemos, que nos vaya bien, y nos ponemos a la tarea de soñar, de planear un futuro maravilloso. Pero cuando eso quizás en el camino no se está dando como nosotros pensamos o como nosotros quisimos, empezamos a ver que lamentablemente eso fueron solamente sueños y que no se va a hacer realidad por lo que está pasando en nuestras vidas. Quizás se presentan cosas al diario vivir y pensamos que todos esos sueños se están dañando por lo que estamos evidenciando. Porque lo que nos dice hoy la realidad y lo que estamos presenciando nos dice que no es posible, o que quizás no podamos llegar a lo que nos propusimos y a lo que teníamos en nuestro corazón. Y en ocasiones vemos que pasa el tiempo y que no se ha hecho realidad lo que anhelamos, eso que Dios nos ha prometido, y pensamos que Dios no solamente se está tardando, sino que pensamos que quizás no lo va a hacer, y ya pensar que se puede tener es algo imposible. Y por supuesto, vienen a nuestra mente esos pensamientos que es demasiado tarde tenerlo y poder vivirlo. Y cuando pasa eso, es cuando viene un estado de resignación, un estado de confort, en donde pensamos y decimos, vamos a quedarnos en la misma situación que estamos. Nos va a tocar conformarnos, porque lo que estamos evidenciando es todo lo contrario de lo que queríamos. Quizás por el tiempo que hemos estado esperando que Dios sobre un milagro, hasta llegamos a pensar que Dios no lo va a hacer ya. Y nos resignamos. Y a veces cambiamos la oración, cambiamos los deseos de nuestro corazón, cambiamos esos sueños por otros que sí posiblemente se puedan hacer realidad, que sí posiblemente sean fáciles de alcanzar por nuestros propios medios. Y esto es lo que evidenciamos muchas veces. Algunos piensan que Dios nunca lo hará con ellos, y por supuesto viene a la mente de la persona que quizás
Dios no lo vaya a hacer realidad, ese sueño o ese proyecto, porque quizás el pecado está haciendo estorbo, o que quizás cometimos un error y por eso Dios ya cambió de idea y de parecer para darnos la bendición. Quizás sea por la incredulidad que a veces tenemos y a veces nos sucede cuando no vemos lo que queremos. O en muchas ocasiones pensamos que no somos dignos de obtener más cosas de lo que tenemos, de esperar un futuro mucho mejor porque no nos sentimos dignos de recibirlo y pensamos que es para otros y no para nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado muchas veces. Veo a muchas personas que consiguen y pueden alcanzar sus metas, pueden obtener lo que proyectaron, sus proyectos se hacen realidad. Y miro con desdén y miro con tristeza en mi corazón y digo, tan chévere que podría llegar yo también a cumplir mis sueños como lo cumplieron ellos. Pero la realidad es otra. Y lo que hago es resignarme y decir, pero ¿para qué sigo soñando? Si solamente son sueños que nunca se van quizás a hacer realidad por lo que estoy pasando o por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso hace que dejemos de creer o de esperar que podremos ver lo que tanto hemos pedido y por lo que tanto hemos luchado y aún en muchas veces hemos llorado por lo que queremos. Y por supuesto, lo que retumba todo el tiempo en nuestra mente es que todo está perdido, que ya es tarde y que no podremos ver lo que tanto esperamos en nuestra vida. A mí me ha pasado muchas veces de empezar a ver esos sueños más lejos cada vez y más lejos, inalcanzable para mí, por lo que vivo en el momento y por lo que estoy experimentando en mi vida. Y eso era lo que le sucedió en un momento a Marta y a María. Aunque eran tan cercanas de Jesús, ellas evidenciaron algo que hizo desfallecer su corazón en un momento y pensar que todo estaba ya perdido. Vieron cómo su hermano no solamente había enfermado, y ellas les habían mandado a decir a Jesús que fuera rápidamente para que lo sanara. Pero Jesús, a propósito, se tardó 3 días. Y en esos 3 días, lamentablemente, Lázaro murió. Lo que María y Marta pensaron, no es posible lo que estamos evidenciando. El Señor Jesús llegó tarde y ahora es imposible que podamos ver lo que queríamos en ese momento, y era tener a nuestro hermano sano y salvo. Y cuando llegó Jesús, lo que hicieron Marta y María fue correr a los pies de Jesús, pero a decirle, ¿por qué no estuviste aquí? Y así hubiéramos evitado lo que estamos evidenciando. Marta y María pensaban que era absolutamente tarde y que ya cuando Jesús había llegado, ¿ya para qué? Si ya estaba muerto Lázaro. Y ellos, llorando desconsolados por la muerte de Lázaro, no sabían que al frente de ellos estaba el Dios de la resurrección, el Dios que todo lo puede. Y en un momento ellos vieron que lo que ellos pensaban que nunca jamás iban a volver a ver, lo vieron realidad de un momento a otro. Y el Señor resucitó a Lázaro y cambió el lamento en gracias, en alabanzas y adoración al Dios Todopoderoso, porque convirtió en un momento de incredulidad, de imposibilidad, a un milagro hecho realidad, que aún ni siquiera Marta y María lo habían esperado, ni siquiera lo habían imaginado tener. Amén. Por eso yo les puedo decir que no importa si para nosotros es tarde, porque para Dios nunca será tarde. Y lo que Dios te dijo,
que iba a hacer contigo, eso es lo que va a cumplir en tu vida. No importa si ha pasado mucho tiempo, no importa si pensamos que ya no hay posibilidad alguna, no importa si aún nuestra fe ha decaído porque no estamos viendo lo que queremos. Lo que importa es que hoy el Señor les está diciendo que por lo que tanto has esperado, por lo que tanto has luchado, por lo que tanto has anhelado, eso pronto va a llegar. Porque si Dios te lo prometió, Dios mismo lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer en realidad en tu vida. Amén. Porque cuando Dios te hace una promesa, tenlo por seguro que eso se hará realidad en tu vida. Dios va a cumplir todo lo que ha dicho de ti y sobre tu familia. Solo espéralo, porque está a la puerta tu bendición. Ese milagro que parece imposible, Él lo hará posible para ti. Porque Dios, a quien tenemos del lado nuestro, es el que hace posible lo que es imposible para nosotros. Amén. ¿Y por qué lo hace? Porque el deseo de Dios es que tengas todo lo suficiente. Él en todo tiempo nos está diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso es lo que todo el tiempo está deseando el Señor, darnos lo mejor para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y algo que quiero decirles, y es que la bendición de Dios no se limita o depende de lo que estemos pasando o lo que esté evidenciando alrededor nuestro. Todo lo que está evidenciando nuestras vidas, de eso no depende que Dios vaya a obrar en nuestras vidas. Porque Dios lo hará con nosotros sin importar lo que estemos pasando, sin importar cuánto tiempo hayamos esperado, sin importar si aún sea imposible para nosotros. Dios lo va a hacer realidad, porque Dios no solamente quiere, sino que hace posible lo que para nosotros es perdido, es imposible. Y Él lo hará realidad una vez más con nosotros. Amén. Esos sueños que para ti son imposibles, o que quizás pienses que ya es tarde, Dios tiene el poder de hacerlos realidad. Aun cuando haya pasado tiempo y ese sueño quizás ya esté muerto, esté enterrado, Dios tiene el poder de resucitarlo, porque Él es la resurrección y la vida, porque para Dios no hay nada imposible, y porque Él quiere hacerlo contigo. Porque si Él te prometió algo, aún si haya pasado mucho tiempo, Dios lo va a hacer realidad en tu vida. Dios quiere y lo va a hacer contigo. Amén. La tsunamita, junto con su esposo, habían pasado muchos años esperando un milagro, pero quizás habían pasado tantos años que ellos habían desestimado, habían olvidado ya lo que anhelaban, que era poder tener un hijo propio. Porque ellos, cuando pasaba el profeta, ellos sabían que era un profeta de Dios, ellos sabían que era un hombre de Dios, y ellos no solamente lo invitaban a comer, sino que ellos le hicieron un aposento para que él se quedara en la casa a reposar, para que no pasara derecho. Y al ver esto, Eliseo lo que le dice a la tsunamita es: ¿qué quieres que haga por ti? Y esta tsunamita, al parecer, tenía todo lo suficiente, porque le dice: yo estoy bien, no necesito absolutamente nada. Pero el criado de Eliseo le dice algo que parece ser era un imposible para ellos, y era que ella quería tener un hijo propio. Parece ser que la tsunamita y el esposo habían luchado por muchos años por este sueño, pero era algo imposible poderlo hacer realidad. Y Eliseo le dice: al año que viene te va a dar el Señor un hijo propio. Y al escuchar esto, la tsunamita le dice que no se burle de ella, porque yo creo que quizás ella habrá pensado: hemos luchado mucho tiempo por este sueño, hemos trabajado tanto,
Y hoy en día lo que hicimos fue resignarnos en no tener un hijo. Y ahora tú me vienes a decir que en menos de un año voy a tener un hijo. Por eso, aunque no creyó, y aunque ella le dijo al profeta, no hagas burla, o sea, no se burle de mi sueño que nunca pude cumplir, el Señor, al año que llegó, les dio el hijo que tanto esperaban, el hijo que por tantos años habían esperado, por lo que tanto habían sufrido, pero que aún por lo que ni siquiera estaban esperando, el Señor se los hizo realidad. Porque lo que Dios quiere es que ustedes, cada uno de nosotros, hagamos realidad nuestros sueños en esta tierra. Y ese es el deseo del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Lo mismo pasó con Ana. Muchos años esperando un hijo propio. Y cada año subía al templo y llevaba sus ofrendas al Señor para que pudiera tener al menos ese milagro. Y una vez sube al templo y lo que hace esta mujer es llorar desconsoladamente por el deseo que tenía en su corazón, por lo que quería y anhelaba por muchos años. Y al parecer, aún ni siquiera el sacerdote que estaba en ese entonces le creyó por lo que estaba pasando y malinterpretó la situación. Pero cuando Ana le cuenta que lo único que quería era tener un hijo propio, pero que ella estaba afligida por lo que estaba pasando, porque no había podido tener ese sueño, lo que hace el sacerdote le dice, ve en paz y que el Señor te conceda esa petición de tu corazón. Ella al escuchar esa palabra, lo que hace es salir gozosa porque creyó, y al año siguiente nació Samuel, que significa el que fue pedido a Dios. Y el Señor le hizo realidad a Ana lo que parecía imposible para el hombre. El Señor le cumplió a Ana lo que tanto estaba esperando por muchos años. Porque a Dios le gusta que nosotros podamos cumplir ese sueño que Dios mismo puso en nuestro corazón. Amén. Y no podemos dejar atrás a Abraham, un hombre que ya estaba anciano, que el Señor lo había bendecido en gran manera, que el Señor le había prometido grandes promesas, pero que le faltaba algo y que soñaba en su corazón, y era poder tener un hijo propio. Y él le dice al Señor, Señor, me has bendecido tanto, pero no tengo quien dejarle todo esto. No tengo quien dejarle toda la bendición que tú mismo me has dado. Y el Señor le promete un hijo a Abraham. Pero no era de una mujer, sino de cualquier mujer, sino era de su propia esposa. Aunque Sara era estéril y aunque Abraham era anciano de días, el Señor les hace esa promesa. Pero la promesa no llegó de inmediato, sino que duró aproximadamente casi 10 años en poder recibir esa promesa. Y a los 10 años, el Señor les da lo que era impensado para ellos. Era Isaac, que significa risa, porque todo aquel que escuchara el milagro se iba a reír, pero no de burla, sino de asombro por lo que Dios había hecho con Abraham y Sara, de que les había podido dar algo que era imposible para los hombres, pero que Dios lo hizo posible en ese momento. Y podría aquí quedarme toda la tarde dándoles y explicándoles cuán grandes milagros Dios ha hecho con gente que no esperaba poder recibir un milagro porque era imposible para ellos recibirlo en ese momento. Pero lo que Dios quiere decirte es que va a darte ese milagro que tanto esperas, porque Dios es bueno y porque para Dios no es nada imposible. El Dios a quien nosotros servimos es más poderoso y aún es el dueño del oro y de la plata. Para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer realidad. Él puede hacer realidad lo que para nosotros parece ser imposible, lo que para nosotros es imposible recibir. Así que hoy el Señor quiere que nosotros sepamos que Dios hace posible los imposibles. Amén. Pero el pasaje que nosotros leímos
se nos dice que José había nacido de la relación de Jacob y su esposa amada. Era un hijo esperado, que por muchos años también habían tratado de conseguir, porque la esposa de Jacob era también estéril. Pero el Señor había hecho un milagro y le había dado a José. José había crecido y había tenido ya en sus 17 años cuando el Señor le da 2 sueños, en donde básicamente le está diciendo que él va a ser puesto por cabeza y aún va a estar por encima de su propia familia. Esto para sus hermanos no cayó nada bien y vino envidia y lo quisieron matar, pero al no matarlo lo que hicieron fue venderlo a Egipto. Allí Egipto lo compró Potifar y lo hace señor y mayordomo de su casa, y el Señor le empezó a prosperar allí en gran manera. Pero lamentablemente, por no acceder a las demandas de la esposa de Potifar, lo que hace es calumniarlo y llevarlo a la cárcel. Y no contando con esto, pues allí el Señor lo empieza a bendecir en la cárcel, pero allí también se olvidan de José y pasan muchos años sin saber nada de José. Pero llegó un momento en donde el Señor le permite descifrar el sueño que había tenido Faraón, y le dice que iban a venir 7 años de abundancia, pero también 7 años de hambruna. Y el Señor allí en ese momento es cuando lo saca y lo hace gobernador de Egipto. Pero vinieron los 7 años de abundancia y no se sabía nada de la familia de Jacob. Pero cuando vinieron los 7 años de hambruna, empezó a faltarle comida a la familia de José. Y es ahí donde empiezan a venir sus hermanos para comprar comida. Pero lo que yo me quiero centrar es lo que estaba viviendo Jacob en ese momento. José había desaparecido a los 17 años. Y los hermanos de José le habían dicho a su padre que se lo había devorado una fiera. En pocas palabras, su hijo José había muerto. Después de que los 17 años había salido de su casa, cuando llegó a ser gobernador de Egipto pasaron 12 años aproximadamente. Pero no solamente eso, sino que después de que el Señor lo puso como gobernador, pasaron 7 años más en los años de abundancia. Casi pasaron 20 años en que Jacob tenía en su cabeza que su hijo José había muerto. No había esperanza alguna para para Jacob, el poder volver a ver a su hijo. Habían pasado más de 20 años sabiendo Jacob que había perdido a su hijo amado y que no había absolutamente nada que pudiera hacer volver a su hijo. Y aún ni siquiera Jacob había podido ver a su hijo muerto. 20 años pensando que nunca jamás iba a volver a ver a su hijo. Y en el pasaje que leímos, cuando José se da a conocer a sus hermanos, él les dice: vayan y díganle a mi padre que yo estoy vivo. Y cuando los hermanos van y le cuentan a Jacob lo que estaba pasando, Jacob no creyó. Pero lo que yo puedo entender es que ¿cómo va a creer un hombre que por más de 20 años creyó que su hijo estaba muerto? ¿Cómo va a creer que en un momento de otro para otro José va a estar vivo? Esto es imposible. Pero cuando Jacob empieza a ver los carros que había enviado Faraón con toda la alimentación y con toda la comanda, él dice en la Biblia que su espíritu revivió y dice: basta ya, mi hijo vive. Lo que por tantos años había podido esperar o quizás había pensado, hoy lo puedo evidenciar. Y en ese momento dice: basta, ya no más aflicción, ya no más luto, porque ahora sé que mi hijo, que por más de 20 años, ahora yo lo puedo ver con mis propios ojos, y que ahora puedo morir en paz, porque mi hijo, mi preciado hijo, está vivo. Es algo imposible para el hombre, pero que a Dios le gusta que nosotros podamos ver esos sueños,
que quizás nunca hemos pensado volver a recibir, que quizás ya no estamos ni siquiera planeando poder tenerlos. El Señor lo va a hacer realidad, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, porque no importa lo que estemos evidenciando, porque no importa cuán imposible sea, lo que el Señor te prometió, lo que el Señor te dijo, se va a hacer realidad. Amén. Por eso hoy el Señor nos está diciendo que viene en camino la bendición. Dios lo hará contigo, y aunque parezca que es una mentira, aunque pensemos que es una burla, porque es imposible ver realidad ese sueño, y aunque en tu corazón pienses que no es posible ver ahora ese milagro, Dios lo va a hacer realidad. Tu Dios, a quien tú has orado, Él lo hará posible contigo, porque Dios lo que dijo, Él lo va a cumplir en nuestra vida. Amén. Por eso yo les puedo decir que no importa cuánto se haya tardado, no importa cuánto sea imposible para nosotros, cuánto sea imposible verlo realidad, y aún si nos falta la fe, lo que importa es que Dios te dará ese milagro, pase lo que pase, porque lo que tanto has soñado, por lo que tanto has pedido, viene en camino y está a la puerta esa bendición. Viene pronto, está en camino lo que tanto en un momento soñaste, y lo que tanto has esperado viene pronto, porque Dios lo va a hacer realidad contigo y con tu familia. Amén. Así que alégrate, honra y alaba al Señor, porque llegará el día cuando escucharás esas noticias de que viene en camino tu bendición. Y aún si no lo crees, vendrá la señal, con lo cual tú dirás: basta ahora este luto, basta la tristeza, porque Dios lo va a hacer realidad, porque Dios lo cumplió, y porque lo voy a poder disfrutar en mi vida y con mi familia. Amén. Así que lo que yo quiero que entendamos, y lo que Dios quiere que sepamos, es que ese sueño que has tenido por muchos años, quizás ese proyecto que tú planeaste contigo y con tu familia, con los tuyos, y que quizás en el momento no se ha hecho realidad, o quizás se está truncando por todas las cosas que están pasando, eso Dios lo va a hacer realidad. Eso es lo que Dios va a cumplir en tu vida. Eso es lo que Dios tiene planeado y que viene pronto, está a la puerta, y que Dios te lo va a entregar en tus propias manos. Amén. Y la pregunta que quiero hacer para terminar: ¿qué es lo que más deseas en esta vida? Porque para Jacob era poder ver a su hijo José. Era el deseo y el anhelo más grande que tenía Jacob en su corazón, y era ver a José vivo. Para la tsunamita era poder tener algún día un hijo propio. Para Ana, por muchos años, era poder tener un hijo, y por eso había aflicción en su corazón, porque quería tener su propio hijo. Y para Abraham, que ya estaba tarde, porque ya estaba viejo, lo que quería era tener un hijo propio. Y ahora, para ti, ¿qué es lo que más deseas? ¿Qué es por lo que tanto has esperado y has soñado? ¿Qué es por lo que tanto quizás aún te has frustrado? Y aún has querido decir: Señor, prefiero dejarlo a un lado, porque no quiero seguir con la esperanza de que algún día lo pueda tener, sabiendo que es imposible tenerlo. ¿Qué es lo que ha hecho que te resignes al no poder recibir ese milagro que tanto deseas? El Señor me habló sobre esto y me dijo que Él quería escuchar de nosotros lo que deseamos más en este momento. ¿Qué es lo que deseamos más? Muchas veces oramos al Señor y tenemos muchas peticiones. Tenemos muchos sueños quizás en querer prosperar un futuro mejor para nosotros.
quizás para nuestros hijos. Pero hay algo que hay en nuestro corazón y que se antepone ante todas esas cosas que todos los días oramos, que quizás se vuelve recurrente en nuestras oraciones. Hay algo que en nuestro corazón está latente y que muchas veces hemos dudado si quizás lo podamos llegar a obtener. Y muchas veces nos frustramos porque no llega y a veces pensamos que quizás nunca vaya a llegar. Y es eso lo que el Señor quiere que tú tengas en este momento. Así que hoy, yo no quiero que hagamos muchas peticiones al Señor. Yo solo que en este momento, en esta hora, le digamos al Señor: Señor, esto es lo que tanto he deseado en mi vida. Es lo que por tantos años he esperado. Es por lo que mucho he trabajado y quizás hoy en día no lo tengo. Esto es lo que sueño todos los días de mi vida. Que cuando pienso en eso me da alegría, pero a veces tristeza porque no lo tengo. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Eso es lo que Dios quiere que ustedes le digan a Él. Que sin importar cuán grande sea imposible, que sin importar cuán difícil sea, que ustedes lo puedan tener, el Señor lo quiere hacer. Así que hoy, preséntale ese sueño, eso que tanto anhelas al Señor, eso que deseas con tu corazón hoy, y que quizás hasta ni siquiera te atreves a orar con fe porque es tan imposible que dices, pero no creo que se pueda hacer realidad. Eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Quizás ha pasado mucho tiempo y te urge que Dios haga algo. Y ese sueño más anhelado que tienes, eso es lo que hoy quiere, Señor, escuchar de ti. Yo te doy gracias, Señor. Señor, tú sabes que tengo muchos sueños, pero hay un sueño más grande que todavía no he podido recibir. Se ha tardado mucho, Señor. Y a veces vienen incredulidades. A veces vienen dudas, Señor. Porque tú sabes que es lo que yo más anhelo en esta vida, Señor. Y lo quiero, lo deseo con todo mi ser. Pero se me sale de las manos, no puedo hacer nada para tenerlo, Señor. Y solamente dependo de ti, de tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que envíe esa bendición. Que envíe esa lluvia de bendición sobre nuestras vidas. Nos alegramos en ti. A veces dudo, Señor, que pueda disfrutar esa bendición. Pero tú me lo prometiste, Señor. Tú lo dijiste que lo ibas a hacer. Y yo creo en ti, sé que lo vas a hacer realidad. Pero ahora quiero que lo hagas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Juntos vamos a pedir. Gracias te damos, Espíritu Que Santo. envíe su lluvia. Vamos, díselo al Señor. Envía tu lluvia, Señor. Envía tu Envíala, Señor. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. lluvia tan Lluvia tardía, Señor. Pídele al Señor eso que tanto anhelas. Él quiere escucharlo.
En el nombre de Jesús. entre nosotros, lluvia tardía. Oh Señor, Esa es la oración de Envía todos. tu lluvia, Señor. envía tu lluvia, Envíala, Señor. envía tu lluvia, Envíala, Espíritu Santo. siga tu espíritu a esta reunión. Lluvia tardía, Esa lluvia, Señor. la que prometiste, y Haz reverdecer mi corazón, Señor.